Richard Speck nació en Kirkwood, Illinois, ubicado en Estados Unidos, un 6 de diciembre de 1941. Siendo el séptimo hijo en una numerosa familia de 8 hermanos, su infancia fue bastante normal hasta que su padre falleció. Ya que ahora su madre debía encargarse totalmente sola de 8 niños, en una época de la historia en que a las mujeres a duras penas se nos permitía trabajar. Por ello, cuando conoció en 1950 al vendedor de seguros Richard Lindbergh, no dudó ni un segundo en contraer nupcias con él, para de alguna manera intentar aliviar esta pesada responsabilidad que traía a cuestas. Pero esto trajo consigo un cambio en la dinámica familiar para peor, ya que Richard era un hombre alcohólico y violento, el cual propinaba constantes palizas a la madre de Speck. En algunas ocasiones Richard tuvo que presenciarlo de primera mano, pero menos mal, pocos años después, este desagradable hombre abandonó a la familia, proporcionándoles un alivio increíble. Richard, al igual que otros asesinos en serie, sufrió una serie de accidentes los cuales involucraban golpearse la cabeza o cosas relacionadas con esto. Speck a sus 3 años padeció una grave neumonía que le cortó el riego sanguíneo al cerebro. Posteriormente, a los 5 años, fue golpeado accidentalmente por un martillo en la cabeza mientras jugaba. Y la guinda del pastel sucedió a los 10 años cuando cayó de una gran altura de un árbol, golpeándose nuevamente la cabeza y quedando totalmente inconsciente por casi una hora. Posteriormente, serían parte de las causas que contribuirían como una mezcla perfecta para la creación de ese personaje que solo atraía problemas. Speck en el instituto era muy solitario y tímido. No sonreía, no tenía amigos, ni destacaba en ninguna área académica o deportiva. Llegando al punto que nunca acabó los estudios, porque realmente a él lo que le llenaba de vida era cometer delitos, acumulando un gran historial delictivo a lo largo de su vida, que incluían robo a mano armada, agresiones violentas, pero hasta entonces no tenía ningún delito de desvivimiento. La vida criminal para Speck era un placer. En algún punto de su vida intentó reencaminarlo, realizando trabajos como la carpintería o de camarero, pero nada de esto le llenaba y siempre volvía al punto de inicio. Ya que en el crimen, además de los caramelitos especiales que se tomaba, cultivó una relación muy cercana, la verdad, con la policía. Y incluso él lo comentó posteriormente, que hubo un momento de inflexión cuando fue arrestado por un robo que estaba realizando y los policías, porque el tío se puso muy violento, tuvieron que forcejear con él y uno de los policías literalmente le golpeó la cabeza 8 veces con una barra de metal, lo cual trajo como consecuencia horribles jaquecas que solo podía calmar con alcohol o pastillas. Esto era un arma de doble filo, porque el mismo alcohol que le calmaba los dolores y todas estas cosas era el mismo que le producía sentirse más violento. Más adelante Speck comentó que él sentía que dentro de él habitaban 2 almas, una dócil que hallaba en el alcohol un tenue hilo de calma para callar las voces y otra oscura y totalmente fuera de control. Y él no lo podía controlar. Algo muy curioso sobre la vida de Speck es que, a pesar de su muy marcada animadversión a las mujeres, se casó a sus 20 años con una jovenzuela de 15 años llamada Shirley. Junto con ella tuvo una hija llamada Robbie Lynn, pero este hombre le hizo vivir un infierno tanto a su mujer como a su hija, ya que su marcada misoginia y además los celos enfermizos que sentía por todas las personas que rodeaban a Shirley terminó por romper definitivamente su matrimonio. Y para principios de 1966, Shirley tomó a su hija y le dejó definitivamente. Conmocionado por toda esta situación que estaba viviendo, Speck decidió irse y probar suerte en la ciudad de Chicago intentando ser marino. No le fue muy bien, pero pudo conseguir un trabajo desamarrando barcos, pero esto poco le duraría, ya que Speck se drogó y bebía casi a diario, yendo usualmente de bar en bar por el paseo del lago Michigan. Para el año de 1966 ya sabíamos que Richard era un delincuente consagrado, pero todavía no había cruzado la delgada línea de arrebatar vidas. Eso hasta la noche del 13 de julio de 1966. Eran las 11 de la noche cuando Speck decidió que esa sería su gran jugada. Con una pistola oxidada y una navaja, se acercó erráticamente a la residencia de enfermería del South Chicago Community Hospital. Algunos vecinos dirían posteriormente que lo vieron deambulando por allí entre las farolas como quien buscaba algo o a alguien.
De pronto el timbre sonó y desafortunadamente quien abrió la puerta fue Corazón Amurao, una joven enfermera filipina que allí residía. Al principio Speck actuó de una manera muy calmada e incluso educada, pero bastaron unos segundos para que saliera su verdadera personalidad e intenciones. Empujó a Amurao cerrando la puerta tras ella. Hasta entonces el lugar que había sido un lugar de risas y confidencias entre enfermeras se convirtió en una trampa silenciosa. Así que Speck reunió a la fuerza a todas las mujeres en el salón. Le dijo que él lo único que quería era dinero para poder marcharse a New Orleans. Entonces, de este modo, las mujeres reunieron todo el dinero que tenían entre ellas y se lo entregaron. Al ver que el dinero no era suficiente, comenzó a sentirse frustrado y esto empezó a desatar dentro de él una tormenta. Y allí fue cuando comenzó la historia de terror. En este punto, Speck comenzó a atar y amordazar a todas las mujeres presentes allí. Una tras otra fueron cayendo en las manos de aquel despiadado hombre. Solo una logró escapar a la muerte, escondiéndose bajo una cama, aterrada por todo lo que pasaba a su alrededor, conteniendo el aliento durante horas hasta el amanecer. Aproximadamente a eso de las 6 de la mañana, reunió todo el valor que le quedaba en el cuerpo y salió de su escondite, asomándose a la ventana, siendo amparada por la luz del día, y comenzó a pedir auxilio a sus vecinos. La policía llegó minutos después. Lo que encontraron dentro de aquella casa fue algo que marcó la historia criminal de Estados Unidos para siempre. Debido a lo impresionante que había sido el crimen y además de ello tomando en cuenta la situación sociopolítica que estaba pasando el país en ese preciso momento. La policía, gracias al valioso testimonio de la única superviviente, creó un retrato robot o retrato hablado y lo publicó para comenzar inmediatamente con la búsqueda pública de Speck. Speck finalmente fue capturado y arrestado a bordo de un buque con destino a New Orleans el 15 de abril, sometiéndolo a juicio inmediatamente. El veredicto fue unánime. Tan solo necesitaron 49 minutos de deliberación para condenarlo con la pena de muerte. Con lo demás. La captura y el juicio de Speck fueron muy mediáticos. El primer juicio de Speck realmente fue muy polémico, ya que el abogado de Speck en su defensa intentó utilizar el alegato de enajenación mental, que Speck se encontraba fuera de sí y no sabía lo que estaba haciendo mientras cometía los crímenes, fundamentado en el hecho de que su mente no se encontraba bien debido al uso y abuso reiterado durante los años de las bebidas que te ponen más feliz y bueno, todos los caramelitos especiales que se comía este hombre. Pero este alegato no tuvo ningún fundamento, ya que los psicólogos y psiquiatras pues que analizaron a Speck durante el juicio dijeron que no, que él se encontraba total y completamente inconsciente de lo que estaba haciendo cuando lo estaba haciendo. Incluso uno de sus psiquiatras, el cual también lo siguió tratando posteriormente cuando estaba ya detenido y preso, dijo que él creía que una de las razones por las cuales Speck sufría de esta gran misoginia era un odio inconsciente e interiorizado que él tenía hacia su madre por el hecho de haberse casado con aquel hombre violento, el cual le maltrató a ella y a su familia y esto le provocó un grave trauma psicológico. Y la veía a ella como una mujer débil por no haberle protegido de esa situación en una etapa tan vulnerable de su vida como lo es la infancia. La pena de muerte. Posteriormente fue disuelta y cambiada a cadena perpetua, ya que se alegó que en el juicio anterior el jurado fue escogido de una manera muy irregular y además que todos ellos tenían un sesgo con preferencia por pena de muerte. La única superviviente de aquel terrible acto fue Corazón Amurao, cuyo testimonio fue fundamental para la captura y posterior condena de Speck. Incluso el juez utilizó una técnica especial, poco cuestionable, para de alguna manera ayudar a Corazón Amurao a no sentirse muy nerviosa durante el juicio para que pudiera identificar correctamente a el acusado. Corazón fue llevada al hospital donde se encontraba ingresado Speck. Le pidieron que con su uniforme de enfermera entrara al hospital y fingiera ser parte del personal, haciendo una ronda. Cuando Corazón le vio, le reconoció enseguida. Así fue como las autoridades pudieron confirmar inequívocamente que ese hombre era el desvividor de sus compañeras. Para el pesar y dolor de los familiares allegados de las víctimas, posteriormente, en 1988 se filtró una cinta de la penitenciaria de Stateville en Illinois, en la cual se podía ver a Speck hablando abiertamente de sus crímenes, consumiendo sustancias y disfrutando de la compañía de otros hombres.
y admitiendo que estaba bajo los efectos de los caramelos mágicos cuando cometió el crimen, aunque él decía que su motivación nunca fue desvivir a estas mujeres, sino simplemente quería robar, pero bueno, la cosa se le fue de las manos. Esto dejó en evidencia la corrupción que existía dentro de las penitenciarías en esa época. ¿De verdad Speck tenía pechos? Pues sí tenía pechos, aunque suene flipante. Esto se debe a que luego de entrar en prisión, Speck comenzó a tomar hormonas, lo cuales le hicieron desarrollar tejido mamario, dándole como resultado un aspecto bastante curioso. Además, con el tiempo, Speck también comenzó a utilizar ropa de mujer y tener una actitud abiertamente de gusto hacia los otros hombres. Y bueno, finalmente desencadenó pues, en que comenzara a hacerse cariñitos con los otros presos y además esto él lo usaba a su favor para obtener así caramelos de estos que a él le gustaban y bebidas relajantes. El origen de Birdman. El origen de su apodo es a la vez bastante curioso y escalofriante. Esto se debe a que en algún momento cuando Speck estuvo encarcelado vio que había un gorrión herido, él lo recogió y lo cuidó hasta que este sanó y finalmente lo adoptó como su mascota. En algún punto las autoridades descubrieron que él tenía este pajarito allá adentro y le dijeron que no podía tener una mascota. O sea, el tío sí podía comerse caramelos de la risa, pero no podía tener un gorrión. Es que, a ver, ¿quién entiende? Entonces, cuando los carcelarios le dijeron que él no podía tener este animalito, cogió al animalito y lo... ahí, reiterando así nuevamente pues la crueldad que existía dentro de él. La partida de Speck. Speck se fue a otro plano el 5 de diciembre de 1991. A la edad de 50 años, sufrió un ataque al corazón fulminante dentro de prisión y esto le arrebató la vida. No se sabe dónde está enterrado, ya que su hermana hizo el entierro y todas estas cosas de una manera anónima, que no quería que nadie supiera, porque hay mucha gente enferma en el mundo, que sabemos que luego, yo qué sé, se le va a hacer alguna cosa de tan rara. Entonces ella prefirió pues mantener toda esta información bajo secreto. ¿Quiénes fueron las víctimas de Speck? 8 vidas fueron arrebatadas injustamente aquella noche. A estas 8 inocentes mujeres, las cuales, a pesar de la tragedia, fueron recordadas con mucho amor y cariño por sus familiares. ¿Y tú qué crees? ¿Que este hombre fue un monstruo psicópata incapaz de empatizar con los otros humanos a su alrededor? ¿O directamente era una víctima causado por las malas experiencias durante su vida y el abuso reiterado de sustancias? Espero tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarme un super like, que todavía es gratis, Hacienda no te lo está registrando.